Ya, muy bien. Estamos en el estudio del sermón profético. El sermón profético que dijo nuestro Señor Jesucristo en, en Mateo 24, en Marcos 13 y Lucas 21. Recordemos que léelos. Muchas veces la Biblia se explica a sí misma y leemos un capítulo y no entendemos algo. En general, en otro libro y en otro capítulo da a entender esa dificultad. Bien, la pregunta que le hicieron los discípulos al Señor, después que le mostraron los edificios del templo y pasearon alrededor del templo, entonces, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? En realidad son dos preguntas. Parecen tres, pero recordemos que en griego el "y" deja concatenado la parte A de la frase y la frase. Por lo tanto, tiene que haber una perfecta armonía entre la venida del Señor, cuándo será tu venida, y el fin del siglo. Por lo tanto, la venida del Señor es coherente al mismo tiempo y simultáneamente con el fin del siglo. Bien, el Señor comienza por lo último, el fin del siglo. ¿Cuándo será el fin del siglo? Y entonces, si recordamos la semana pasada, entonces él dijo que él vendría cuando el evangelio del reino sea predicado a todas las naciones. Esa fue la señal precisa. Ese es el fin del siglo. Y también es lo mismo que la del Señor. Primero se tiene que predicar el evangelio a todas las naciones, para el testimonio de todas ellas, y entonces vendrá el fin, o vendrá el Señor Jesucristo a buscarnos a nosotros, que es lo mismo. Y también hizo una descripción de lo que iba a ser el siglo, desde el siglo I hasta el siglo XX, XXI. Y ahí habló de terremotos, de pestes y tantas cosas, que nosotros, las guerras también, estamos muy acostumbrados de verlas en las noticias todos los días. Comenzamos a continuación a ver estas cosas. El Señor, después de ver el siglo, el fin del siglo, y hacer un resumen de lo que iba a ser el siglo, comienza su predicación en estas cosas. ¿Y qué cosas? Evidentemente las que venían hablando. ¿Qué cosas? Los discípulos le mostraban el templo, las murallas, el otro. ¿Y cuándo será esto? ¿Cuándo se va a destruir el templo? ¿Cuándo va a ser ese acontecimiento tan terrible que iba a venir? Lo vimos prácticamente toda la reunión pasada y me quedó una colita que tiene que ver con Daniel 12:1. Daniel 12:1 también hace comprensible esta situación al declarar que sería un tiempo de angustia, dice, cual nunca ha sido desde que ha habido nación. Es un tiempo de angustia. Refiriéndose, por supuesto, a la nación de Israel. Sería algo totalmente fuera de lugar el hacer una comparación con la venida del día de la ira de Dios sobre las naciones, que son estos 7 años de gran tribulación
que viene después del arrebatamiento de la iglesia. O también hacer una comparación hora de la tentación o prueba que ha de venir en todo el mundo, que aparece en Apocalipsis 3:10. A una de las iglesias se le dice eso. Por lo tanto, no está refiriéndose ni a la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo, y tampoco tiene relación con la tribulación que vienen posteriores a la venida o al arrebatamiento de la iglesia. Pero ese es un tema totalmente diferente. Aquí la comparación es con otras tribulaciones de la nación judía. No tenemos que olvidarnos que la nación judía, después lo vamos a detallar mucho, ha pasado por diversas tribulaciones, pero solamente la nación judía. Ningún acontecimiento en su historia bajo la opresión de Faraón o en los días de Nabucodonosor, cuando fueron cautivos en Babilonia, o Antíoco Epífanes, fue comparable con esta tribulación, estas cosas, esta tribulación que iba a venir y bastante pronto. Y nada en el futuro comparable con esta. Aún en los días en que el dragón esté airado con el remanente de la simiente de la mujer, en Apocalipsis 13, pues Dios les será favorable y los protegerá. Vale decir que esa va a ser una tribulación. Israel. Lucas nos informa que el tema aquí es la ira de la nación, y en esta conexión sería pertinente preguntar: si hubiera otra tribulación en reserva para la nación israelita, mayor que aquella por la cual ya han pasado, ¿cuál sería el motivo de ella? La causa de esa tribulación de que el Salvador habló era su rechazo y muerte de él, después de haber perseguido a todos los profetas que habían sido antes de él. Fue pues la culminación de la iniquidad de ellos, el henchimiento de la medida de sus padres. ¿Qué motivo? El apóstol Pablo pudo también decir: pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo, pensando en el pasado. Primera Tesalonicenses 2, 15 y 16. ¿Habrá una ira mayor que esta? Con referencia al sitio de Jerusalén, el Señor continúa diciendo que tan tremenda sería la intensidad de la tribulación que solo acortando esos días sería posible que sobrevivieran los escogidos. ¿Qué debemos entender por la cláusula si aquellos días no fueren acortados? Dice Mateo 24. Nadie sería salvo. Aquí Josefo viene en nuestra ayuda con un poco de información histórica que parece venir a propósito al tema. Él nos dice en sustancia que Dios mismo intervino para poner término al sitio cuando habría podido prolongarse por más tiempo. La parte alta de la ciudad estaba en poder del bando que Josefo llama los tiranos, y estos estaban dispuestos a luchar hasta un final escarnizado, estando en mejor situación de hacerlo. Pero el historiador Josefo dice, texto: el terror tuvieron los tiranos, que mucho más de lo que la ocasión requería, y ellos de inmediato optaron por huir. Y aquí uno puede reflexionar en especial sobre el poder que Dios pudo ejercer sobre esos malvados y miserables, y en la buena fortuna de los romanos, porque esos tiranos a sí mismos se privaron totalmente de los lugares fortificados que habían mantenido en su poder, bajando de esas torres inexpugnables de común acuerdo, de donde nunca los habrían podido tomar por la fuerza. De modo que ellos abandonaron esas torres
por su voluntad, o más bien fueron expulsados por Dios mismo y huyeron inmediatamente. Así pues, los romanos dieron gritos de alegría con aclamación por la victoria que habían alcanzado, como si hubieran encontrado que el fin de esa guerra les era más llevadera que al comienzo, porque cuando ellos lograron subir a la última torre sin derramar sangre, apenas si podían creer que lo que veían era verdad. Eso se encuentra en La guerra de los judíos, libro 6, capítulo 8. De esta manera el historiador narra como un hecho real lo que nuestro Señor había predicho, que aquellos días serían acortados por causa de los escogidos y por intervención divina. Siempre en conexión con el mismo tema, el Señor advierte acerca de falsos profetas o falsos cristos que apoyarían las esperanzas de la gente con promesas de liberación durante el sitio de la ciudad. Al igual que los profetas en los días de Jeremías, que incitaban a los líderes del pueblo a resistir a Nabucodonosor, también habrían aquellos que incitarían a resistir a los ejércitos romanos, prometiéndoles la intervención divina del Mesías, pero no había que creerles. El Mesías no aparecería afuera en un lugar desierto, como organizando un ejército de liberación, como tampoco en los recintos del templo emergiendo espectacularmente en las cámaras secretas. En otras palabras, no habría una venida o aparición del Cristo en aquel tiempo, y en consecuencia no habría liberación para la ciudad sitiada. Y en cuanto a los falsos profetas, Josefo tiene algo que decirnos. Un falso profeta fue la causa de la destrucción de una compañía de alrededor de 6.000 hombres, mujeres y niños que buscaron refugio en el templo y que recibirían señales milagrosas de su liberación. Hubo entonces un gran número de falsos profetas sobornados por los tiranos para imponerse sobre el pueblo, quienes le anunciaban que debían esperar la liberación de parte de Dios. Guerra de los judíos, libro 5, capítulo 5. La segunda referencia a falsos profetas en el mismo sermón debiera ser evidente. La primera era en relación con las características de la presente dispensación. Esta otra, en la segunda sección de la profecía, tiene que ver con las falsas profecías en la época del sitio de Jerusalén. Y ahí termina la parte que corresponde a esto. ¿Cuál será la señal de tu venida y del fin del siglo? Pero ¿cuándo serán estas cosas? Y ahora el Señor aborda su venida, propiamente tal. Finalmente aborda ¿cuándo será tu venida? La pregunta es ¿cuándo será tu venida? Ahora hemos llegado al fin de la segunda sección del sermón profético, en la cual Cristo ha contestado en forma parentética la pregunta de los discípulos referente a estas cosas, que es la destrucción de Jerusalén. En la primera sección de Mateo 24, que va del versículo 4 al 14, hay descrito el fin del siglo e indicado cuándo su fin habría de esperarse. Le restaba ahora contestar la tercera parte de la pregunta. ¿Qué señal habrá de tu venida? Este es el tema que ocupa el resto del sermón. Fue poco lo que el Señor había dicho previamente respecto de su segunda venida, al menos hasta donde Mateo nos informa. Al final del capítulo 16 de Mateo tenemos la declaración: el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según sus obras. Relacionado con esto está la declaración en la parábola de la cizaña, o más bien en su explicación, que enviará el Hijo del Hombre sus ángeles para hacer la separación de los justos y los malos. Mateo 13, 41 al 43.
Y hay una referencia similar en la parábola de la red. Leamos, por favor, Mateo 13, del 41 al 43. Mateo 3, del 41 al 43. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Y en esa explicación de la cizaña y del trigo dice, versículo 37, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. ¿Está claro? La siega, el arrebatamiento de la iglesia, es el fin del siglo. Está explicado. Clarito, no hay duda. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Súper bien explicado. No hay ninguna duda. Pero esto era una poca e insuficiente información, no solo para los discípulos contemporáneos del Señor, sino también para las sucesivas generaciones de aquellos que se convertirían a Dios para esperar a su Hijo de los cielos. De modo que debiéramos estar agradecidos por la pregunta de los discípulos y por la abundante información provista por nuestro Señor en respuesta a esta pregunta. Solamente que estemos seguros en nuestras mentes que es información que nos concierne, destinada a nosotros, los cristianos, y para todos los creyentes en la presente dispensación. Con esta información podríamos ser grandemente edificados, siempre que la recibiéramos como lo hicieron los discípulos, es decir, sin ideas preconcebidas o teorías en cuanto a lo que él se estaba refiriendo. ¿Qué concernía a los discípulos y qué necesitaban ellos saber? Era justamente esto. ¿Cómo podrían los discípulos reconocer la proximidad del fin del siglo y saber cuándo la venida del Señor estaría alcanzándolos realmente? Y esta es la misma información que necesitamos saber hoy día. De modo que luego nuestro Señor habló abiertamente y anunció antes que nada que su venida sería como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Un abrir y cerrar de ojos. El relámpago. Versículo 27 de Mateo 24. En otras palabras, su venida o manifestación sería algo totalmente inequívoco. Será una venida en gloria universalmente visible, porque el relámpago lo ven todos. A medida que avanzamos a través del Nuevo Testamento, será provechoso comparar otras referencias a la venida de Cristo, con sus propias declaraciones al respecto. Pero deberá tenerse presente que la instrucción dada personalmente por él es fundamental. Es de primera agua, lo que dijo el Señor de su venida, y que la enseñanza posterior es solo complemento de ella. Deberá también que los discípulos a quienes Cristo se dirigía estaban totalmente pendientes de sus palabras en dicha oportunidad,
para tener un conocimiento exacto de aquel gran evento que habría de ser la esperanza de ellos, y por la cual estarían vigilando y esperando. Esta instrucción además estaba destinada a ser la base de los apóstoles, que los apóstoles utilizarían en la enseñanza de sus convertidos, a medida que ellos continuarían ejerciendo su ministerio evangelístico en diversas partes del mundo. Y es pertinente preguntarse qué entenderíamos hoy día en relación con la venida del Señor si no tuviéramos otro texto que el del sermón profético nosotros. Los discípulos le habían preguntado una señal por la cual la venida de Cristo pudiera ser identificada. Y él les dio una señal en las siguientes palabras. Mucho ojo con esto. Mateo 24, versículo 29, 30. El sol se oscurecerá y la luna no dará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes de los cielos serán conmovidas, y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Todo ojo le verá. Apocalipsis 1, versículo 7. Y aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Esa venida es en las nubes. El Señor no toca tierra. El relámpago tampoco toca tierra. El rayo toca tierra. Pero el relámpago viene de una nube hacia otra nube. No toca tierra. Mire qué interesante, ¿eh? Hay que tener claro las definiciones. Esta es la propia descripción del Señor de su venida y los fenómenos que la acompañarán. Y esto es lo que los discípulos fueron enseñados en cuanto a estar vigilantes y esperar. La versión de Lucas 21, recuerdan, difiere ligeramente y esto es lo que se lee. Lucas 21, del 25 al 27. Entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas. Y en la tierra angustia de gentes por la confusión del sonido del mar, desfalleciendo los hombres a expectación de las cosas que sobrevendrán a la redondez de la tierra, porque las virtudes de los cielos serán conmovidas. Y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con potestad y majestad grande. Aunque el lenguaje de Lucas es diferente, su sentido es idéntico. Y no existe la menor duda de que él se está refiriendo al mismo mensaje del sermón profético. Pero este evangelista también agregó algunas palabras que Mateo omitió y que a este nivel son de gran importancia y son estas. Lucas 21, 28. Y cuando estas cosas comenzaren a hacerse, mirad y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Vale decir que los creyentes vamos a ver señales previas a la venida del Señor en las nubes. Y entonces Lucas le advierte, cuando estas cosas comenzaren a hacerse, ¿qué? El sol se oscurecerá, la luna no hará su resplandor, las estrellas del cielo caerán, todo ese tipo de señales astronómicas. Cuando estas cosas comenzaren a hacerse, mirad y levantad vuestras cabezas, todavía no estamos arrebatados, mirad y levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. El Señor viene inmediatamente después de estas señales astronómicas. En estas palabras nuestro Señor está aplicando la enseñanza respecto de su venida a los discípulos que estaban escuchándolo, como representando a toda la compañía creyente de la presente dispensación cristiana.
¿A qué otros él podría estar considerando en la exhortación, mirad y levantad vuestras cabezas? Son pues los cristianos del actual periodo de la Iglesia que están esperando la redención de sus cuerpos ante la venida del Señor. Romanos 8:23. ¿Por qué la redención de nuestros cuerpos? Cuando nos convertimos, queda redimida el alma y el espíritu, pero no nuestro cuerpo. Y tenemos que esperar la venida del Señor en el arrebatamiento para la redención de nuestro cuerpo. Que estamos vivos, seremos transformados, dice el apóstol Pablo. Y los que estén en las tumbas serán resucitados y subirán a las nubes para encontrarse con él. Ahí está la redención del cuerpo, recién. Pero la redención del alma y del espíritu ya están. Ya somos redimidos, pero nos falta la redención del cuerpo. Y él está dando aquí sus instrucciones para ser guiados durante todo el periodo hasta el tiempo de su venida para venir a rescatarlos del mundo. Este es todo el propósito de la profecía. Su punto final de esta profecía es el fin del siglo. Hasta ahí llega, hasta el fin del siglo. Pero volviendo a Mateo 24, aprendamos del versículo 21. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán sus escogidos de los cuatro vientos de un cabo del cielo hasta el otro. La cosecha la hacen los ángeles. Ellos nos arrebatan. Y el Señor está en las nubes esperando. Este es el gran acontecimiento. Después se describe como la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él. Segunda de Tesalonicenses 2:1. La venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él. Aquí y en cualquier otra parte de la Escritura, entonces, tenemos que concluir. No podemos separarlo. El arrebatamiento de los santos es el resultado inmediato de la segunda venida de Cristo. No queda otra explicación. Porque no vamos a decir que la segunda venida de Cristo va a ser para destruir a la bestia, después de los 7 años de la gran tribulación. La segunda venida de Cristo es coincidente con el arrebatamiento de la iglesia. Y están íntimamente ligados. ¿Acaso necesitamos preguntar quiénes son aquellos que son juntados así? Ellos son descritos como sus escogidos. Muchos intérpretes han hablado de que los escogidos son los judíos. Ellos son descritos como sus escogidos, que Él ha escogido para que sean los suyos, y a quienes Él salvó por su gracia. Son los que se describen como los que son de Cristo en su venida. 1 Corintios 15:23. Los que son de Cristo en su venida. Pertenecer a esa compañía del pueblo escogido de Cristo es el único requisito para ser incluido en el arrebatamiento, de modo que cualquier teoría que se refiera a un arrebatamiento parcial, porque hay una teoría que hay un arrebatamiento parcial, es refutada por esta sola consideración. Otra teoría ha sido responsable de dar a las palabras sus escogidos un significado judaico. Pero cualquiera que sea el pretexto, esa sugerencia no encuentra apoyo en la Escritura. El pueblo escogido de Dios en el Nuevo Testamento comprende a todos los creyentes verdaderos en Cristo, ya sean judíos o
En Mateo 24, 22, 24, encontramos a judíos creyentes que se distinguen de la masa incrédula de la nación. En el versículo 31, sus escogidos son el pueblo escogido de Cristo de todas partes del mundo. En Lucas 18, 7, son los santos verdaderos de Dios que claman a Él día y noche. En Romanos 8:33 son los que Dios antes conoció y predestinó, a los que también Él justificó y glorificó. Los escogidos son los muchos hermanos de los cuales Cristo es el primogénito. En 1 Tesalonicenses 4:16 son los muertos en Cristo que resucitarán primero. Y son los creyentes que estarán vivos ante su venida, que serán arrebatados juntamente con ellos. La expresión sus escogidos está en armonía con esto. Puede mencionarse también que el estruendo de trompeta es otro signo de identificación que relaciona Mateo 24 con 1 Tesalonicenses capítulo 4. La descripción de nuestro Señor mismo en cuanto a su segunda venida. ¿Cuándo será? ¿Qué señales habrán de tu venida? Venida. Ya vino para sufrir en la cruz. Tu venida es para arrebatar a los creyentes. Y nada de lo que está dicho después está en conflicto con esto. Lo que los discípulos preguntaron fue en relación con la señal de su venida, y la señal que él les dio fue una secuencia de fenómenos astronómicos. Una secuencia de fenómenos astronómicos que serían acompañados por la angustia y las lamentaciones de parte de los habitantes de la tierra. El creyente está viendo que el sol se oscurece, la luna no da su resplandor y las estrellas del cielo caen, se muere de miedo. Pero si nosotros vemos eso, ¿cuál es nuestra actitud entonces que tendríamos que tener? Nuestra redención está cerca. El Señor ya está listo para venir. Pero vamos a ver esas señales astronómicas antes. Y fue en esta conexión que él dijo, cuando estas cosas comenzaren a... ¿Qué cosas? Lo del sol, de la luna y la estrella. Cuando estas cosas comenzaren a hacerse, mirad y levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. ¿Qué nos falta para estar completos? Nos falta la redención de nuestro cuerpo. Esta conexión que él dijo, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Con poder y gran gloria. En consecuencia, si esto es lo que señalaría la venida de Cristo con el propósito de juntar a sus escogidos de los cuatro vientos, es aconsejable para nosotros tomar nota de ello. Y esto por más de una razón. Una razón importante es que la señal dada divinamente de su venida debe encontrarse únicamente en un solo lugar en el libro del Apocalipsis. Porque sería ilógico que en el libro del Apocalipsis el Señor y el arrebatamiento de la iglesia, que es muy importante. Y eso en Apocalipsis aparece, y después lo veremos con más detalle, en el capítulo 6, versículos 12 al 17. Apocalipsis 6, del 12 al 17. Y está puesta allí con el propósito de identificar el punto de tiempo que nuestro Señor llamó el fin del siglo. Para la correcta comprensión del libro de Apocalipsis, nada es más importante que poder distinguir entre lo que precede y lo que sigue. Puesto que en el libro de Apocalipsis, desde cierta parte hacia adelante,
del capítulo 5 para adelante, más bien del 4 y 5 en hacia adelante, es cronológico. El relato es totalmente cronológico. Otro asunto que debe ser considerado, en lo que registra Mateo del sermón de nuestro Señor, como ya lo hemos demostrado, la sección que ocupan los versículos 15 al 25 tiene que ver con el tiempo en que ocurre la tribulación de Israel. Estas cosas, ¿se acuerdan? ¿Cuándo serán estas cosas? Eso está en Mateo 24, del 15 al 25. Y eso tiene que ver con la tribulación de Israel, involucrando la destrucción de Jerusalén y la dispersión de la nación. Ahí fueron dispersados por todo el mundo, de acuerdo a lo que Daniel había profetizado previamente. Esto había sido el tema de las observaciones de nuestro Señor en la última parte de Mateo 23, y estas habían generado la pregunta de los discípulos: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Pero la sección anterior del sermón de Mateo 24, del 4 al 14, no tenía relación con esos asuntos locales y temporales. En ella el Señor dio un bosquejo de las condiciones que habrían de desarrollarse en el presente dispensación de la Iglesia y que llegarían al fin del siglo, el cual ocurriría cuando el Evangelio ya ha sido predicado a todas las naciones. En esta sección Cristo habló de guerras, hambrunas, pestilencias y tribulaciones que afectarían a sus discípulos en su labor de testificar. Obsérvese en particular que en el versículo 9 la traducción literal es: os entregarán a tribulación. De modo que en el versículo 29, al leer: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, etcétera, etcétera. La pregunta es: ¿a cuál tribulación nuestro Señor se estaba refiriendo? ¿A la tribulación de la iglesia o la tribulación de Israel? ¿A la larga era de tribulación del versículo 9 o a la tribulación de Israel del versículo 21? La que ocurrió el año 70 después de Cristo. Esta última está más cerca del contexto, pero deberá observarse que toda la sección en la que se encuentra está entre paréntesis y tiene que ver con Judea y los judíos, en la época en que ocurrió la destrucción de Jerusalén, en tanto que el versículo 9 nos lleva hacia el fin del siglo. Ahí no hay destrucción de Jerusalén. El que era el punto de tiempo alcanzado en el versículo 14, al fin de la sección anterior. Es evidente que ninguno de los fenómenos aquí mencionados tiene que ver con la destrucción de Jerusalén. No se efectuó la venida del Hijo del Hombre en esa época, en el año 70 después de Cristo, ni tampoco hubo angustia en medio de las naciones. De modo que estamos obligados a comprender que en la mira de nuestro Señor al respecto, la presente dispensación sería una época de tribulación para nosotros, para la Iglesia, y que ésta duraría hasta el tiempo de su regreso. Juan 16:33 lo apoya, Hechos 14:22 lo apoya, Primera Tesalonicenses 1:6 lo apoya, Segunda Tesalonicenses 1:4 al 7 lo apoya, y Apocalipsis 1, versículo 9 también lo apoya. Esto es confirmado por lo que dice el relato de Lucas. Como ya lo hemos visto, Lucas sitúa toda la dispensación del Evangelio entre la destrucción de Jerusalén, la gran tribulación ahí refería, y la venida del Hijo del Hombre. Busquemos Lucas 21, versículo 24. Lucas 21, versículo 24. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones,
Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Eso fue el año 70, después de Cristo. Pero en el 25 dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra angustias de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Eso no tiene nada que ver con el año 70 después de Cristo. Eso tiene que ver con el fin del siglo o la venida de nuestro Señor a su iglesia, que no toca tierra, sino que aparece en las nubes y todo ojo le verá. Bien, parábolas de su venida. El resto del sermón profético de Mateo 24 al 32, a través de todo el capítulo 25 de Mateo, consigna parábolas e ilustraciones cuyo propósito es clarificar y ampliar la enseñanza que él acaba de dar en relación con su venida y el fin del siglo. Primeramente tenemos la parábola de la higuera. Esta es comúnmente interpretada para significar que cuando la nación judía empieza a mostrar signos de vida nuevamente, como cuando en la higuera se ven brotar sus hojas, será indicio de que la venida de Cristo está próxima. Esto, sin embargo, no es la interpretación dada por el Señor mismo. Él dijo que cuando los discípulos vieren todas estas cosas, es decir, la señal de su venida y eventos conexos, entonces ellos sabrían que el reino de Dios está cerca. Hay que observar también que Lucas menciona no solo la higuera, Lucas menciona todos los árboles, porque la higuera normalmente se clasifica o se hace conexión con el pueblo de Israel. Pero en Lucas 21 lo desmiente, porque habla de la higuera y de todos los árboles, lo cual está escribiendo una lección general de la naturaleza en vez de referirse al de Israel. El versículo 34 de Mateo 24 debe entenderse a la luz. Este ha generado mucha dificultad para la mayoría de los intérpretes y debemos encarar el asunto. ¿Qué es lo que el Señor quiso decir con? De cierto os digo que no pasará esta generación que todas estas cosas no acontezcan. ¿Se estará acaso refiriendo a la generación que vivía en la época en que él hablaba? No. Evidentemente, porque todas estas cosas aún no estaban cumplidas antes que pasara esa generación. Se ha hecho la sugerencia que él se está refiriendo a la nación judía o raza que sería preservada a través de los siglos. Su papel en el drama final de la historia de este mundo. Y esto es muy factible y apropiado para el contexto, si entendemos que en la higuera hay una velada referencia en la nación de Israel. Y en apoyo a esta interpretación se ha sostenido que la definición primaria de la palabra griega genea es nacimiento. De aquí progenie, prole, linaje, raza, etc. Sin embargo, de las 34 veces que aparece la palabra en el Nuevo Testamento, solo una vez aparece teniendo este significado primario. Está en Hechos 8:33, figurando allí como una cita de Isaías. El hecho es que en uso común, y especialmente en la expresión esta generación, el significado es un periodo de tiempo de la vida natural de un ser humano, o sea, una generación. El sentido de este texto, sin embargo, será el contexto en que se encuentra, parece ser, que la generación que verá el comienzo de las señales de las cuales el Señor está hablando, verá el cumplimiento de todas. O sea, el sol se oscurecerá, la luna no hará su resplandor, las estrellas del cielo. ¿Ya? Esa generación que está mirando eso tendrá que ver todo hasta la venida del Señor. La sugerencia aquí y en cualquier otra parte parece ser de que habrá comprensión de parte de los creyentes. Ojo, habrá comprensión aparte de parte de los creyentes en cuanto a lo que estará por suceder.
y la generación de las que se espera que observará estas cosas cuando empiecen a manifestarse puede ser la presente generación. Cuando Cristo dice esta generación en el versículo 34, se está refiriendo al tiempo en que las señales que describe estarían comenzando a aparecer. Él no dice esta presente generación que existe, sino esta generación de la cual yo estoy hablando. Muchos pasajes de la Escritura parecen sugerir que cristianos inteligentes, en el tiempo apropiado, tendrán una especie de conocimiento acerca de la proximidad de la venida del Señor. Ya hemos comentado sobre los rasgos generales de la dispensación cristiana, de que el fin del siglo habrá sido alcanzado cuando el Evangelio haya sido predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Asimismo, en Apocalipsis 2 y 3 tenemos la historia profética de la Iglesia, y de ella podemos ciertamente sacar la conclusión de que estamos viviendo en la séptima y última etapa de esa historia, o sea, la de la Odisea. Por estas y otras razones nos es posible ver que aquel día se acerca. Hebreos 10, 24, 25. Sin embargo, nuestro Señor es cuidadoso en advertirnos que el día y la hora nadie sabe. Y Él nos advierte repetidamente la necesidad de una vigilancia constante, porque su venida no es una sorpresa para los creyentes, como ciertamente lo será para los incrédulos. Porque Él dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En los días de Noé, los incrédulos eran indiferentes a las advertencias del pregonero de justicia, y no conocieron hasta que vino el diluvio y los llevó a todos. Ellos no conocieron porque no creyeron. Y lo mismo sucede en el mundo de hoy. El primer resultado de la venida de nuestro Señor es el que ya se ha indicado en las parábolas de la cizaña y la red. Habrá una separación inmediata entre salvados y no salvos. Esto se declara ahora con el mayor énfasis. Mateo 24, 40 y 41. Dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres moliendo a un molinillo, la una será tomada y la otra será dejada. En aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Ejemplos dados, el primero contempla un día de actividad. El segundo pertenece más bien al atardecer y el tercero a la noche. Día, tarde y noche. La combinación de los tres indican que el mismo evento ocurrirá simultáneamente en diferentes partes del mundo. Y esto es lo que debemos de sus escogidos de los cuatro vientos. Nótese aquí que la teoría que supone que esta escritura en tiempo y ocasión subsecuente al arrebatamiento de la Iglesia obliga a sus adherentes a imaginar que las personas que son tomadas son los no salvos, que son llevados para ser juzgados, los otros son dejados para bendición. Pero esto difícilmente coincide con la declaración previa de que son los elegidos los que son tomados. Tales intervenciones o tales invenciones e inconsecuencias debieran hacernos muy cuidadosos en aceptar teorías de cualquier clase. Es en este punto que nuestro Señor exhorta a sus oyentes por medio de las palabras, velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Esta sola exhortación debiera bastarnos para ser informados que Cristo está hablando aquí a y para los creyentes de la presente dispensación. Sería sofistería pura sugerir que Él está hablando para otra clase de creyentes en una futura dispensación de juicio. Sin embargo, esto es una teoría muy popular. Somos nosotros los del tiempo actual que somos exhortados a velar y a nuestro Señor, y es a nuestro Señor a quien debemos estar esperando.
Aquí también en el versículo 43 nuestro Señor compara su venida a la de un ladrón que viene de noche. De otra parte se dice que el día del Señor vendrá de noche y la relación es evidente. La venida del Señor y el arrebatamiento de la iglesia coinciden con el comienzo del día del Señor o el día de su ira. Fíjese bien, la venida del Señor y el arrebatamiento de la iglesia coinciden con el comienzo del día del Señor o el día de su ira. Debiera ser evidente que la venida de Cristo como ladrón solo puede referirse a su venida hacia el fin del largo periodo de su ausencia. Esto es seguido por la parábola del siervo fiel y el siervo malvado. El siervo fiel vela por el bienestar de la familia de su amo durante su ausencia y no es avergonzado ante él en su venida. En cambio, el siervo infiel saca provecho de la ausencia de su señor, abusando de sus consiervos y dando rienda suelta a una vida desenfrenada. Pero cuando su amo aparece inesperadamente, el tal siervo halla su lugar entre los hipócritas. Aquí de nuevo es evidente que la venida del Señor es puesta en relación con el periodo de su ausencia y que dicho periodo de es la presente dispensación de la iglesia. Y también podemos tomar nota que la actividad de alimentar a la familia es algo apropiado hoy día para todo siervo fiel, pero no es una actividad que se contemple para el día de juicio que vendrá. Aquí lo dejamos y ya seguiríamos, Dios mediante, el próximo martes, analizando el capítulo 25